Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Rick. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas tardes. Bien, jóvenes, buenas tardes, buenas noches, como sea. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a desarrollar el origen del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista. Repitiendo, el tema del día de hoy para iniciar es el origen del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista. Filosóficamente hablando, existen dos corrientes fundamentales dentro de la filosofía. Una es la concepción materialista y otra es la idealista. Pues el derecho puede estudiarse de dos perspectivas. Una la idealista y la otra materialista. Pues la filosofía dice que el idealismo es una filosofía basada en las ideas, y producto de las ideas, de la conciencia, el espíritu, pues va a venir o a producirse la materia. Repitiendo, pues, la concepción idealista es producto de la conciencia, del espíritu, de las ideas, y producto de ella, pues, es la materia. En sentido contrario o contrario sensu, la concepción materialista dice lo opuesto, que la materia produce lo contrario, o sea, las ideas, la conciencia. De esa cuenta tenemos que la materia va a generar la conciencia, las ideas, el conocimiento. Todos tenemos de alguna manera cómo expresar nuestro punto de vista. Y de esa cuenta, pues, cada quien toma una postura. Muchas veces, pues, materialista, otras veces, pues, idealista. Dependiendo, pues, el grado de conciencia o la visión que haya generado durante su estudio. Es decir, la concepción idealista, pues, es basada en las ideas, producto fundamentalmente de 4 teorías de la naturaleza en abstracto. Esto sí, vayan poniendo un poquito más de atención en cuanto a esto, porque esta introducción no está en el libro. No está en el libro. Sí, siempre pienso que lo voy a incorporar y se me va. Entonces, por favor, hay cositas mínimas que no van a estar en el libro. Y esto sí, por favor, les llamo la atención para que tomen la debida nota. Pues les decía que hay 4 teorías que sustentan
la corriente idealista, pues la naturaleza en abstracto, un instinto de dominación, un contrato social o la voluntad divina. Repitiendo, la naturaleza en abstracto, un instinto de dominación, el contrato social y la voluntad divina. En cuanto a la naturaleza en abstracto, decía pues que el derecho se apropia, se aprende de las leyes de la naturaleza y se adecúa al entorno social, y por otra parte explica que el derecho es generado por esa naturaleza en abstracto. Dicho de otra forma, pues las leyes de la naturaleza tienen un sustento de esa relación de causalidad, y trata el derecho pues de imitar esa relación de causalidad. De esa manera, eso es lo que trata pues el derecho de imitar las leyes que tiene la naturaleza y de llevarlas a instancias propias del derecho, en síntesis. Luego tenemos el instinto de dominación. Dice que el derecho existe porque necesitamos de alguien que nos esté dirigiendo, que nos esté dominando, ¿verdad? Y todos pues buscamos siempre alguna persona pues a quien consultarle, a quien obedecerle. Eso es lo que sustenta esta teoría, ¿verdad? Yo ya les he dicho pues que son teorías, son posturas, son posiciones. No es lo que yo pienso, por eso son 4 posturas totalmente distintas. Esto es en cuanto al origen del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista. Entonces, hay un instinto de dominación que tiene el hombre, ¿no? El hombre sustenta a estas personas que propugnan esta doctrina, que necesita a alguien que los domine. Y por lo tanto, pues, ellos piensan que el derecho viene naturalmente por estas personas que los van a dominar. Luego hay un contrato social, ¿verdad? Este contrato social se produce, se genera a través de los gobernantes con el resto de la sociedad, y el resto de la sociedad, o sea, los integrantes del grupo comunitario, ceden parte de sus derechos para que los gobiernen los miembros del Estado, los que van a gobernar, y existe pues un convenio, un pacto social entre los gobernantes y los miembros de la sociedad. El principal ponente de esta postura filosófica es Juan Jacobo Rousseau, el del pacto social, el del contrato social. Luego tenemos por una voluntad divina. Muchos creen que Dios pues así lo instituyó, que debemos, los que conocen un poco de la Biblia, que debemos obedecer a nuestros jerarcas, que debemos obedecer a nuestros gobernantes. Entonces, los que siguen esta corriente es pues porque creen en la voluntad divina. Entonces, hay 4 formas de ver el origen del derecho desde el punto de vista de la corriente idealista, que es la naturaleza en abstracto, un instinto de dominación, un contrato social y una voluntad divina. El derecho, pues les mencionaba que tiene 2 formas de verse, una desde el punto de vista de la corriente idealista y otra desde el punto de vista de la corriente materialista. El día de hoy, pues, estamos iniciando con la corriente idealista. Y del derecho idealista, o sea, desde el punto de vista de la concepción idealista, es más que todo, fundamentalmente, el derecho natural, el que acabamos de
de sustentar en estas cuatro corrientes. El derecho natural, el que se desenvuelve a través de la naturaleza, el que se desenvuelve a través de Dios, el que se desenvuelve a través de la conciencia. Es decir, no hay un objetivo concreto, estable, que se pueda demostrar el origen. Son corrientes subjetivas completamente. No es como en el origen de la corriente del derecho desde el punto de vista de la corriente materialista, que sí nace pues producto de la escisión de la sociedad en clases antagónicas, ¿verdad? Y de la lucha de clases. Así es como nace el derecho desde el punto de vista de la concepción materialista. En cambio, en la idealista no, pues es producto de un derecho natural, de un instinto de dominación, de una voluntad divina, de un contrato social, ¿verdad? De la naturaleza en abstracto. Es decir, el derecho, los que creen en el derecho natural es porque así es, lo llevan en la conciencia. Cuando explico el derecho natural, pues les digo, ¿qué pasa con el campesino allá en el Ixcán, allá en la montaña más lejana de Guatemala, que sí respeta los bienes del prójimo, que sí respeta la mujer de su prójimo, ¿verdad? El derecho ajeno sí lo respeta. Pues porque él cree en el derecho natural. Ese es realmente el derecho natural. Los derechos humanos están basados, fundamentados en el derecho natural. Lógicamente, el derecho positivo, el derecho escrito, el derecho de los hombres, toma mucho de este derecho natural. Por ejemplo, el delito de robo está tomado del derecho natural. No robarás. El delito de homicidio, no matarás, ¿verdad? Entonces está tomado. Parte del derecho natural es extraído para el derecho de los hombres. Entonces, hay algunos que me dicen, mire, pero ¿es derecho natural o es derecho positivo, que es el que estamos hablando? Es ambos, le digo yo, depende del punto de vista que estemos hablando. No se me confundan. Es el punto de vista. Es la visión que en el momento que lo estemos analizando, si lo estamos analizando desde el punto de su origen o del sentimiento que lo estamos viendo. Entonces, a veces se confunden los compañeros. De esa cuenta, pues, tenemos que el derecho natural es el conjunto de dogmas y principios ideales que rigen la sociedad. Es el conjunto de dogmas y principios ideales que rigen la sociedad y fundamentalmente la justicia. La justicia es el valor fundamental del derecho natural. Sin justicia no hay derecho natural. Vean pues que el ejemplo del campesino, él es justo. Él es justo. Él siempre va a ser justo. Y dice el mismo García Maínez y otros seguidores de este principio, pues que derecho que no es justo deja de ser derecho. Y tienen razón, pues. La misma Constitución política dice que en el principio de igualdad todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. Veamos el 4 de la Constitución. La libertad e igualdad. Artículo El 4 4. de la Constitución. 4. Sí. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición fraternal entre sí. Bien, le ruego que abran su cámara cuando lean, por favor. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera leer, por favor? Artículo 4. Libertad e igualdad.
En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Elmar quería hablar, quería participar. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Una persona puede ser sometida a servidumbre y a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Bien. Entonces, lectura le vamos a dar, disculpen los compañeros que estaban pidiendo la palabra, pero ya tal vez van a haber más oportunidades para leer. Bien, vamos a esperar entonces un momento. Entonces, recalcamos que el derecho natural no es más que el conjunto de dogmas y principios ideales que rigen la sociedad, fundamentalmente la justicia. Ahí está la definición en el libro. Tal vez la estoy parafraseando en este momento. Hay 3 principios que sustentan la existencia del derecho natural, que son su cognoscibilidad, su universalidad y su inmutabilidad. Universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Universalidad porque sus principios son los mismos en todo lugar. Este sentimiento del campesino allá en el Ixcán que les mencionaba, o en otra localidad de Guatemala muy alejada, allá en el Estorro, donde sea, entonces va a prevalecer en la China también, en Argentina, en Corea, en Ucrania, donde sea. Porque es un sentimiento, pues, de justicia, de equidad, de bien común. El derecho natural está basado en esos principios ideales. Entonces, el derecho natural es universal. Sus principios son iguales en todo lugar. Luego tenemos que es cognoscible. Cognoscible. Cognoscibilidad viene de conocer. Sus principios son susceptibles de ser conocidos por todos. No importa si no sabe leer, no importa si es un doctor en derecho. De igual manera, puede ser apropiado, puede ser aprehendido por todos. Es cognoscible. Cognoscible. Luego tenemos que el derecho natural es inmutable. ¿Quién sabe qué quiere decir inmutable? ¿No cambia, licenciado? Exactamente. ¿Quién recuerda del hombre increíble? De Hulk, el hombre increíble. Alguien que salía Luke Ferriño. Exactamente, pero ¿qué pasaba con Luke Ferriño? Había una mutación. Cambiaba de forma. Cambiaba de forma, mutaba. Él se enojaba, había algo injusto, yo lo pongo por eso, exactamente por eso. El ejemplo, es que no es un caso de derecho, pues, pero ilustra bastante la mutación. Y luego pues ya nos vamos a lo inmutable. Pues. Lo mutable es, por ejemplo, el virus del COVID, está mutando constantemente. Miren a dónde vamos ya las variantes del Omicron en este momento. De repente se pasa todo el alfabeto griego, ¿verdad?
Entonces, él se enojaba inmediatamente cuando miraba algo injusto y comenzaba a romper la camisa y se inflaba como un sapo. Se ponía así el gran hombrón y destruía carros, tanques, lo que fuera. ¿Por qué? Porque él se enojaba y se transformaba, mutaba. Pues lo contrario sucede en el derecho natural. Ese no cambia, permanece idéntico, es eterno, jamás se desvía. ¿Alguien ha escuchado que la Biblia la hayan reformado últimamente? No se puede. Los principios naturales no se pueden, no cambian, permanecen idénticos. El Padre Nuestro es el mismo. No han cambiado las palabras, pero su esencia sigue siendo la misma. Entonces el derecho natural cumple con esos tres principios: universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. ¿Verdad? Licenciado, ¿podría volver a repetir eso, por favor? ¿Cuál es eso? Las tres palabras que acaba de decir. Son los principios del derecho natural. Y con mucho gusto. Universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Bien, traten de escribir un poco rápido porque aquí en derecho nadie. Bien. Cuando hablamos del derecho natural, hay una serie también evolutiva que comenzó con el antiguo. Ahí estaba en ese momento, pues, que los primeros pueblos consideraron las leyes positivas como inspiradas. ¿Alguien ha escuchado de Amorío? Se hablaba que Minos recibió las leyes de Zeus, las que según la tradición Licurgo dispuso para los espartanos, que eran llamadas las leyes de Apolo. Numa Pompilio también habría legislado para los romanos inspirados por la ninfa de. Esto fue de literatura antigua. Luego tenemos que a partir de los griegos, pues conocemos a algunos filósofos como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, el mismo Heráclito, que ya lo mencionamos también al inicio de la clase. No esta, sino la que es uno prácticamente de los inspiradores de las leyes de la dialéctica. Que toda contradicción está generando un cambio y que todo está cambiando constantemente. Cuando el pues, se bañaba 2 veces en el río. Fíjense que cada segundo, cada momento está cambiando. Cada momento está cambiando, somos los mismos. Nosotros somos negados por nuestros propios hijos y los hijos son negados por nuestros nietos. Y así se sigue. Y cada momento ya somos un minuto más bien. Cada momento. A mí me da risa a veces cuando con desprecio la juventud mira, solo es cuestión de tiempo. ¿Verdad? Una vez iba entrando a la universidad, precisamente en la Facultad de Derecho, y yo me acostumbraba a dar la famosa talacha que le llaman para entrar al edificio y al parqueo y luego al edificio. Y entonces, pues, le dije al docente que yo no daba. Y me abrieron la puerta. Digo, pero yo ya llegué a viejo, vos no sé. Un poco molesto. De ellos, son valientes a veces, porque tienen la valentía se muestra de otras maneras, con ideas, con educación. Pues eso queda de aquí, ¿verdad? Esto estaba cambiando constantemente. Aristóteles también, ¿verdad? Con esa frase que estampó el hombre que la sociedad es una bestia o Dios, el hombre es un animal social. Él
mismo Sócrates, no solo que no sabía. Imagínense, el sabio más grande de la época, no sabía nada. Pero era profundo el pensamiento porque entre menos sabía. Y los que hemos estudiado un poco, pues nos damos cuenta de ello. Entre uno más estudia un campo de constelación. Entonces uno se da cuenta que aprendiendo es poco, es ínfimo. Porque, si ya no les dicen licenciado, se enojan, ¿verdad? O desde el primer año quieren que les digan licenciado. La suya no tiene límites, no tiene límites. Entonces, estos filósofos generaron de alguna manera pues, ciertos temas para la acción del derecho en la escuela o desde el punto de vista de la concepción idealista. Luego vino la consecución de la felicidad, fundamentalmente para ellos, como las necesidades. Ellos despreciaron todo lo que no era natural, no se conocen como ciudadanos del mundo. Los estoicos. Ellos buscaron con interés la consecución de la felicidad. La felicidad para ellos también era el conocimiento, ¿sabían? Como la supresión de las necesidades y placeres materiales. Contrario senso, o en sentido contrario de lo que sucedía pues con la escuela epicúrea, o epicúreas en algunos. Y que es el único bien, es el no hay mandamientos de obligación, aquellos que derivan del fin del placer. Repitiendo, el único bien para los epicúreos es el placer y no existen más fundamentos de obligación que aquellos que derivan de los fines del placer. Entonces, la escuela estoica, síntesis, el placer, pero esos placeres materiales para ellos eran, de alguna manera, buscando la sabiduría a través de esos placeres. Agrega, la filosofía fue fundamental, fue excelsa, pero para los romanos el derecho, en el libro ellos desarrollaron pues un derecho con la sabiduría. Tanto es así que el derecho que es basado en el derecho romano. Ustedes ya en el segundo semestre, o sea, el semestre en latín solo de ponerle un poquito de memoria, un poquito de a los términos. Por supuesto que no es todo el derecho, pero los sacerdotes que estudian latín en su carrera teológica saben todo lo que es el derecho canónico en latín. Mucho menos con un curso de derecho romano, pues se va a donar. Los romanos propugnaron pues el derecho y parte de ese derecho pues lo manejamos todavía. Ellos fueron los creadores de la hipoteca, del derecho civil y mucho derecho penal que hoy tenemos. Y muchas instituciones que se derivaron del conocimiento del derecho. Pues, el derecho romano de todos los derechos. También terminado derecho continental, ¿verdad? Porque el derecho sajón es otro, es el basado en la costumbre, en el derecho de casos que se conocen. Esos derechos en Estados Unidos, tienen leyes, pero principalmente sus decisiones las toman en casos anteriores. Y ese es un tipo de derecho que esto es un conocimiento general que jamás va a evaluar. Pero se los estoy contando pues para que vayan conociendo un poco pues, lo que viene más adelante. Entonces hay derecho continental que es el romano y sajón que es el que conocemos como luego tenemos pues el cristianismo. El cristianismo es una revelación pues a partir de, como su nombre lo indica, a partir de del nacimiento de Cristo y comienza a propugnar la aparición de dos cristianas que son la católica y la patrística. Fue primera y fue fundada por San Agustín. La fe era la principal obra de la humanidad y fue uno de los primeros siglos de la iglesia y como les decía, la principal de San Agustín se le denominó la ciudad de Dios. Luego tenemos
La escolástica con Tomás de Aquino o Santo Tomás de Aquino. Esta pues ya le agregó a la fe cierta relación entre fe y razón. Ya cuestionaba, ya explicaba, ya analizaba las cosas dentro de la vida. Ya es un gran avance, pues, porque trata de explicar el porqué. Y su principal obra, pues, mencionó que dentro de la escolástica y su filosofía es el derecho natural teológico, y alcanza su madurez entre cierto equilibrio entre razón y fe, entre revelación y derecho natural, entre religión y política. Es la principal obra de luego la esta derecho natural. Esta escuela se entiende por racionalismo en sentido amplio toda doctrina filosófica en detrimento de la ejercicio y por eso natural. El racionalismo es una corriente física que revela en el ideal en cierto punto al buen conocimiento. El empirismo, esta corriente se basa realmente en la evidencia como única fuente del conocimiento. Se propone de manera fundamental explicar los conceptos y juicios universales, entre ellos el concepto de justicia y derecho, mediante la experiencia. Entonces, ellos tratan de explicar el concepto de justicia y de derecho mediante la experiencia. La escuela histórica es propuesta fundamentalmente por varios autores alemanes, de Pusta, Federico Carlos von Savigny, repitiendo, es Jorge de Pusta, Federico Carlos von Savigny, con B pequeña, ¿verdad? Von, todos esos, von, los alemanes son con B pequeña, Savigny. Y Pusta. Está Hugo, Pusta y Savigny. Este establece en base a tres fundamentos. Niega la existencia del derecho y el ejercicio de validez universal. Esta ley se sustenta en el derecho, el ruego que apague su micrófono, se sustenta que el derecho se desarrolla y se transforma en el tiempo y es creado como el Estado por el espíritu popular. El espíritu popular no es más que, mencioné uno de algunos días, que no es un espíritu chorrero, es aquella dentro del pueblo, que todos hablan de una manera casi uniforme. Ese es un espíritu, el espíritu de los pueblos. Y pues que está basado en el derecho constitucional. Este es un derecho de la escuela histórica basado fundamentalmente en la costumbre, en el derecho constitucional. Creado por todo el pueblo, desviando con ello al derecho codificado. Desprecia al derecho escrito, al codificado. Luego, con un fundamento sostiene que el derecho nace y se desarrolla espontáneamente como el lenguaje y el arte determina el carácter nacional del derecho. Y por último, considera a la ley como el Estado producto de la evolución histórica. Son tres los fundamentos naturales. Primero, que se basa en el derecho consuetudinario, en el espíritu popular, que se desarrolla a través del arte igual como el carácter nacional del derecho. Y luego, pues, considera el derecho, así como está producto de la evolución histórica. Luego tenemos el positivismo. El positivismo consiste en un método opuesto al metafísico. Intenta excluir cualquier especulación de consideración de los hechos. Según esta doctrina, el razonamiento debe fundarse en la observación de los hechos. Repitiendo, intenta excluir cualquier especulación de la doctrina. Todo razonamiento debe fundarse sobre la observación. Y pues en el positivismo lo que importa es los hechos y nada más que los hechos. Les mencionaba a otros compañeros que aquí ¿por qué la muerte? ¿Cuáles fueron las razones de un hogar desintegrado, esta persona que le dio muerte? Esa persona le dio muerte y le dio muerte. Es el positivismo. Nosotros en Guatemala somos carácter positivistas, vienen y aumentan los robos. Hay que aumentar las penas. Y no atacamos. Cuando se atacan las causas, ya estamos listos. Cuando se abren fuentes de empleo, cuando hay centros de cuando hay salud, cuando hay carreteras, cuando hay infraestructura. Pero no, lo que nosotros es inmediatamente, hay que aumentar la pena de muerte mejor. Es mucho, la mayoría. Estoy seguro que aquí si abrimos el debate, la mayoría está a favor de la pena. Bien, eso es el positivismo. Luego tenemos la teoría pura del derecho,
impulsada por Hans Kelsen. Hans Kelsen es de origen austriaco, precisamente nacido en Viena. Y él decía que hay que estudiar el derecho en forma pura. Al derecho hay que extraerle todos los conocimientos. Saquemos del derecho filosofía, saquemos del derecho sociología, saquemos la economía, para que vamos a estudiar política dentro del derecho. No estudiemos la norma, todo alrededor específicamente de la norma. Eso es lo que estaba, pues, y hay unas que siguen, ¿sabes? No, la San Carlos lo relaciona con la política, lo relaciona con la economía. La economía es un alrededor del derecho y el cumplimiento de la ley. La política, mencionaba, la historia, la propia filosofía. Entonces, hay universidades con tanta carácter privado que sí, pues vamos a estudiar derecho y nada más derecho no vemos otro lado. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna participación, con mucho gusto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante, güey. Todo esto ya se parte de la para que sea un poco más sensible a nuestro conocer, principalmente, vamos a ver, está basado en su libro, entonces subrayando partes que usted está dejando, porque escribir no está ahí, no sé con algo que está explicando, ya poco emprendido, con escribir con mención en una y me olvida otra, entonces me gusta su clase de profesor y muchas gracias. Gracias por su comentario y gracias. Por favor, lo que quieran, a viva voz, les mencionaba que el examen técnico profesional va a ser frente a una terna. Terna es un tribunal, pues, que es de 3 personas. No sé si me está fallando la cámara, ¿ustedes me ven? No. Yo la tengo activada y no. Licenciado, tal vez se salió de la plataforma, de donde No. está dando la clase. Ah. No, fíjese que no. A veces sucede tener el Sí, original del... claro. Bien, lo importante es que estamos en comunicación. Estábamos platicando ¿qué estábamos platicando? Licenciado, sí, comentaba de que usted hizo un énfasis en que las universidades privadas hacen más énfasis en la economía. Pues, al revés. Es al revés. La Nacional, la Carlos, es la que relaciona el derecho, o le da importancia a la economía, a la política, a la historia, a otras ciencias, y las universidades de carácter privado, pues van a estudiar al grano, si van a estudiar ciencias jurídicas. Estudian el derecho más. Derecho y nada más que derecho. No lo relacionan. Y por eso es que nosotros llamamos conciencia social. Digamos, hasta imagínense ustedes que en el día una clase que se llama humanística. Entonces, en otros, digamos, clases de ciencias sociales, casi toda la carrera, tanto es así, pues que la carrera, la facultad de ciencias sociales. ¿Algo más? Con mucho gusto. Buenas noches, licenciado. Me ha parecido muy interesante el origen del derecho, cómo las ideologías de tanto materialistas como idealistas se van unificando para ir formando lo que en la actualidad vemos como la ciencia del derecho. También cómo pasa esta escuela, obligando a lo que nos sigue. Desarrollamos el tema solo del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista. Nos falta la concepción idealista. Sí, esa aún no la hemos visto. Sí. ¿Alguien más? Con mucho gusto. Yo, licenciado, cuando hablábamos del concepto, los 4 conceptos, ¿verdad? De la idealista, de 4 teorías, ¿no? Sí, exactamente. Pero esas teorías en sí, se basan, no tienen un nombre, se pone así. Sí,
el nombre que le da es la cuestión abstracta como intervención, el trato social y la divina. No hay un filósofo, no hay un nombre. Son varios, son varios. En el caso del contrato social, sí hay uno que se identifica más, ¿verdad? Que es Juan Jacobo Rousseau, pero son varios. Son Ya, varios ya. también. Gracias, licenciada, esa era mi duda. Básicamente lo que yo le entiendo, de que esta corriente idealista está basada prácticamente en la forma, desde el punto de vista que lo ve cada persona, de cada área, ¿verdad? Porque si lo vemos desde el punto de vista religioso o divino, yo tomo mi idea de mi fe, sobre lo que creo bien, y sobre eso está mi teoría, ¿verdad? Claro. Es lo que yo logré comprender hoy del tema desde el punto de vista Así es. idealista. Raúl Marroquín, van para ir terminando porque el día de Gracias, ayer licenciado. me llamaron la atención. Perdón, licenciado. Solo Raúl, rapidito. dele, Raúl. Dele. Pensando en el tema ese también de la parte del divina, ¿verdad? Me viene a la mente que ahí, obviamente, el derecho canónico, porque digamos de 20 a 22 siglos o 21 siglos de cristianismo, los 15 bien dominados por el clero, ¿verdad? Entonces, una influencia grande para la concepción de ideas del derecho, ¿verdad? Que obviamente evolucionaron por lo menos del siglo XV para acá mucho, ¿verdad? Sí, el que más ha influenciado, pues, desde el punto de vista más que todo de esta región nuestra, es el derecho cristiano, el derecho canónico. Pero sin embargo, pues, los budistas, pues, tienen otra perspectiva, ¿verdad? Los árabes, otra perspectiva en la que ellos, pues, el hecho de, no me recuerdo cómo se llama, si ustedes me pueden ayudar, apedrear a una persona, lapidar a una persona, lapidar, por el hecho del adulterio, pues es permitido ahí con ellos, ¿no? Entonces, pero sí, nosotros, la visión que tenemos en el cristianismo, y que hasta manejamos en la jerga popular, ¿verdad? Algunos principios del propio derecho canónico. Y tiene toda la razón. Gracias, licenciado. Marroquín. Sí, gracias. Bien, jóvenes, les agradezco mucho su atención. Si quedó alguna duda o algo así, después la podemos contestar, la podemos ampliar y no hay problema. Pero el día de hoy ya desarrollamos el tema, pero podemos desarrollar las preguntas si no quedó completo. Les agradezco mucho su atención, muy amables. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches, Luis.